y les doy la bienvenida a ambos. Voy a presentarlos. Vicente Serrano ha sido colaborador con Univisión, NBC Telemundo, Fox Television, Azteca América. También ha sido conductor de radio en Chicago y actualmente es conductor de Sin Censura. Por su parte, Pedro Ferriz Híjar ha colaborado con varios programas de televisión en los Estados Unidos. También ha colaborado con Efecto Noticias, Poder México Radio, Hola TV, y actualmente es conductor de Central FM. Hasta hace unos días o semanas era el conductor de la segunda emisión de Central FM. Y voy a traerlos aquí. Aquí está con nosotros Vicente y aquí está con nosotros Pedro Ferriz Híjar. Bienvenidos, gracias, muchísimas gracias por entrarle a este debate. Hace casi ya 2 años fue la primera vez, no sé si ha sido la primera vez, pero tuvieron un debate a 2 meses de que iniciara el gobierno del actual presidente López Obrador, y pues fue un debate, yo creo, respetuoso allá en los Estados Unidos, y espero sea de la misma forma. ¿Cómo están? Saludos, Vicente. Saludos, Pedro. Hola, ¿cómo estás, Julio? Saludos a todos, menos al Pelochas que está aquí conectado. Saludos, Julio, ¿cómo estás? Vicente, yo sí te saludo con mucho afecto, a ti, por supuesto, a todos sus auditorios. Muchas gracias por estar aquí, y bueno, estamos a sus órdenes. Pues déjame entrar con el debate por algo que pusiste, Pedro, sobre verificado ahí en tu tweet, en tu cuenta de Twitter. Dices que los youtuberos pro AMLO son pagados por el gobierno, y citas la nota de verificado. Ahí está Chapucero, Charro Político, Sin Censura. La pregunta para ti, Pedro, es ¿dónde está la prueba de que el actual gobierno les paga a Vicente y estos youtuberos pro AMLO? Y la pregunta, Vicente, es si te paga el actual gobierno. Adelante, Pedro, primero. Bueno, francamente yo nada más cité la información de esta cuenta de verificados, en donde ponía a los youtuberos que consideraban pagados por el gobierno. Yo no soy de los que anda lanzando acusaciones sin las pruebas. No sé si el señor Vicente Serrano o el Chapucero o alguno de los otros cobre. Se me haría muy descarado que lo hicieran de forma directa, como se hacía en antaño. Ya tendrán sus modos y sus estrategias, pero no, yo no me gustaría vertir una acusación. Yo sé que Vicente inició un canal de Sin Censura, que también se busca financiamiento a través de la publicidad, como es la monetización en redes sociales y algunos otros anuncios que tiene dentro de su propio programa, pero bueno, simplemente citar la nota de una cuenta que se dice verificados y que comentaba justamente sobre estos youtubers de la Cuarta Transformación. Vicente. Pues debo decir que es Pedro muy rápido para escribir cosas en Twitter y muy lento para sostenerlo con tanates. Porque vamos a empezar sin descalificaciones, Vicente, porque ¿cuántas veces me ha dicho a mí Chayotero tú, y no creo que tengas ninguna sola prueba de que yo he recibido un solo peso de gobiernos actuales o anteriores? Entonces, eres muy mal, no se te vaya a hacer chicharrón la boca, manito. No, a ver, eres muy mal periodista, te dices periodista, aunque deberías de decirme si estudiaste periodismo, porque te quedaste corto en las formas del periodismo. No estudié periodismo, Vicente, yo no estudié periodismo. Muy bien. Yo estudié otras cosas. A ver, déjame decirte, ¿cuántas veces y en dónde te he dicho Chayotero? Y segundo, el que descalifica eres tú en redes sociales. Porque si tú no tienes pruebas... No, sí. Sí, pero la sostengo. Casi me caigo de la silla. Pero la sostengo. Cuando les digo que son unos malagradecidos, tú y tu papá, cuando les digo que son... A ver, sosténme que somos unos malagradecidos, por favor. Vamos a empezar por ahí. Eres un malagradecido. Por favor, sosténlo. Lo sostengo. Pues ¿pero por qué? Lo estoy sosteniendo en tu cara. Tú también eres un malagradecido y lo sostengo. Bueno. ¿Bajo qué argumento?
Pues que precisamente ustedes buscan ir en contra de lo que dice la gente, y la gente... ¿Quiénes ustedes y quién es la gente? Bueno, pues carajo. Pues, ¿de quién estamos hablando? Ni modos que de tu amigo Gilberto Lozano. Estoy hablando de ti. Se dice ni modo, no es ni modos, es ni modo. Y lo que sigue decirte es que la gente, así como hay gente, sí dijiste ni modos. Así como hay gente que te apoya a ti, hay gente que no apoya. A ver, entonces, Pedro, concéntrate. Déjame primero déjame responder, ¿no? A ver. O ya vas a empezar con tus cosas. No, pues Vicente, a ver, entonces, Pedro, si le permites responder. Déjame a la pregunta, porque dice Pedro que nos pagan a nosotros. Ahí está. Pues si eres tan rápido para decirlo en Twitter. No, dice verificados que te pagan a ti. Dice, es mentira eso. ¿Dónde dice? Bueno. Te voy a buscar ahorita tu tweet, cabrón. Porque eres muy rápido. No me cabrones, porque no estamos en un son de que nos andemos cabroneando, Vicente. Bueno, me dices que te la pelo en Twitter, cabrón. O sea que... Bueno, pero también lo sostengo. Cabrón. Si me permiten pues, a ver, darle contexto a los de verificado. Permíteme, Julio. Adelante. A ver, tan me la pelas que ahora terminas en lo que tanto criticaste, cabrón. Bienvenido a YouTubero. Fíjate que es un modelo interesante, pero eso no quiere decir, mi querido Vicente, en ningún motivo y en ningún momento lo que tú insinúas. Muy bien. Vuelvo a preguntar a Vicente. Y coincido en lo que dice Vicente, la nota de verificado no menciona que el gobierno pague a los youtuberos en chapucero, charro político. Entonces nada más, dime una cosa, ustedes este tipo de comunicados que hacen en donde van en contra de la razón y la lógica, ¿lo hacen gratis? ¿A qué te refieres, Ferris? Pues no sé, digo, a ciertas afirmaciones y defensorías que hacen al gobierno de la Cuarta Transformación, en donde van en contra de toda lógica, lo hacen gratis. Con base, Ferris, ¿a qué te refieres? Pues mira, creo que hay varios temas en los que podíamos abordar la forma en la que defienden, la forma en la que desacreditan, la forma en la que calumnian, la forma en la que transgiversan la información para ser más amable. Sí, transgiversan. Transgiversar es poner las cosas de una forma que no es para tratar de dar a entender otra cosa. ¿No es tergiversar? Tergiversar, sí, tienes toda la razón. Te acepto la corrección. Okay. Hacer ese tipo de cosas de forma gratuita. Nada más para meterte tu primer periodicazo en el hocico. No es tergiversar la información cuando retomas lo que publica verificado, que además ya se los refuté y que no han tenido tampoco la decencia de tomar en cuenta nuestra opinión. Dice: en la tercera entrega de Los Desinformantes ubicamos youtubers cercanos a Andrés Manuel López Obrador que promovieron desinformación sobre la pandemia del COVID-19. Algunos hoy son candidatos por Morena. Investigación con Latam Chequea. A Sin Censura no le pudieron demostrar un solo video de desinformación y luego tú escribes: así verificado expone a los youtubers pagados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No me extraña ver a los lamezuelas de Vicente Serrano y Nacho Rodríguez. ¿Eso no es tergiversar la información, cabrón? Dime, otra vez, no me cabrones, Vicente. No estoy aquí para que me cabrones. Estoy aquí para tener un debate al que acepté con la condición de que íbamos a hablar de manera decente. Bueno, entonces, no es para que te hablemos. Te pido una disculpa, Vicente, perdóname. Okay. Entonces, dime una cosa, Vicente. Vamos a hablar en términos claros. Una disculpa más importante es la que le mereces al pueblo de México para que con tu papá y con Gilberto Lozano anden buscando tumbar a López Obrador desde tus trincheras. Espérame, no. Eso está con base en las declaraciones. No te confundas. De tu propio papá. No te confundas, con las declaraciones Vicente. De tu propio papá. Vicente, no te confundas. No te confundas, nosotros no buscamos tumbar al gobierno, déjense de victimizar. Lo único que saben hacerse es que pobres nos quieren tumbar y están promoviendo un golpe de Estado. Madura. No estamos promoviendo un golpe de Estado, estamos promoviendo que las cosas se debatan con ideas y tenemos derecho a no estar de acuerdo con los atropellos que representa este gobierno, porque este gobierno es un gobierno de atropellos, de calumnias, de inconstitucionalidades, de ir en contra de todo tipo de leyes y reglamentos, de ampliaciones de mandato, de cancelaciones a mano alzada, de rompimientos de modelos económicos. ¿Cómo te atreves a preguntar cuál?
No cancelaron un aeropuerto a mano alzada ilegalmente por una consulta. A ver, Pedro. No han hecho programas inconstitucionales. La ampliación de mandato de Arturo Saldívar, ¿se te hace lógico, Vicente? ¿Se te hace lógico que el secretario de Marina llegue a decir que tenemos el enemigo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Se te hace lógico que el presidente crea que vamos a crecer? Eso dijo en la conferencia mañanera al lado del presidente, Vicente. No lo dijo. Está en video, Vicente. Pedro dijo, al parecer tenemos al enemigo dentro de la Suprema Corte de la Justicia. Entonces todos estamos mal. Eso es mentira, Pedro. Eso es mentira. Dijo que lo teníamos en el Poder Judicial. ¿Cómo podemos dialogar? No. ¿Cómo podemos dialogar? Es que eres un mentiroso. Ante lo evidente lo niegas. Eres un mitómano. Yo soy mitómano. Pedro. Sí, no lo dijo. El secretario de Marina no dijo que el enemigo lo teníamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que pareciera que a veces tenemos al enemigo en el Poder Judicial. Y no me digas que todas las decisiones... Patara, es que lo que le faltó una coma. Lo que dijo en esencia es que el enemigo está en la Suprema Corte de Justicia. Por favor, Vicente, vete para una declaración así en un gobierno neoliberal. Pero fíjate cómo eres precisamente para... ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A quién se estaba refiriendo? A las decisiones de muchos jueces que no van de la mano con los operativos que ellos realizan. No seas tergiversador de la información. No seas tergiversador. Tú es gravísimo que un secretario de Marina haga ese tipo de declaraciones en una conferencia mañanera. Es lamentable. Pedro, me decías que tú no eres periodista. Yo sí. Yo no te dije, tú dijiste que yo no soy periodista, cálmate. No eres periodista. Está bien, esa es tu opinión y yo la respeto. No, es tu declaración. No estudiaste periodismo, no eres periodista, cabrón. Pero entonces como mi papá es ingeniero civil, tampoco es periodista. Mi abuelo era historiador y economista y tampoco era periodista. O sea, para ser periodista se tiene que estudiar la licenciatura en comunicación. Pregúntaselo a Joaquín, pregúntaselo a Joaquín tampoco es periodista, Ciro tampoco es periodista. Imagínate. ¿Tú qué estudiaste, Vicente? ¿Quiénes nos están informando? Pues precisamente. ¿Qué estudiaste tú? Fue lo que estudié. Periodismo y producción de televisión. ¿Sí? Y dime una cosa, ¿eso te da algún tipo de base de leyes, derecho, economía, historia o algo para vertir tus opiniones? ¿O nada más se tiene que saber? Déjame preguntar. Relaciones internacionales de entrada. Bueno, pues yo te respeto si tú hablas de relaciones internacionales. Punto. Nada más. No puedo hablar de nada más porque tú dices. No estoy diciendo de eso. Te estoy diciendo, tú tienes una interpretación de lo que consideras es periodismo. Yo te dije que ustedes sí han hecho llamados a tumbar a López Obrador. Está un video de Gilberto Lozano. Llamadas a la conciencia, sí. No metas a Gilberto, porque aquí yo no veo a Gilberto Lozano. No. A ver, escúchame. ¿Ves a Gilberto Lozano? Si tienes broncas con Gilberto Lozano, háblale a Gilberto Lozano. Pero tu papá forma parte del... ¿Ves a mi papá aquí? Consejo. Pues, ¿dónde sales? Bueno, lo ves aquí, estás debatiendo conmigo. Tu papá. No, tu papá salió lloriqueando que por culpa del dictador que tiene de presidente. Déjenme preguntarles a ambos, denme un segundito, sobre el caso García Cabeza de Vaca. La pregunta es a ambos. Sí. ¿El gobernador es un narcogobernador o es víctima de una persecución política? La carta del FBI es falsa, es verdadera. ¿Cuál es su posición? ¿Quieres ir primero, Vicente, o quieres que vaya Vicente primero yo? Adelante, con todo el respeto. Bueno, mira, francamente no quiero yo, honestamente, poner las manos al fuego por el gobernador, porque no lo haría. Pero sí pondría las manos al fuego por el proceso por el cual se está llevando a cabo la acusación y la forma. El gobernador Cabeza de Vaca, hasta donde se tiene conocimiento en este momento, a pesar de lo que diga la ministra Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, y el presidente de la República, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le mantiene el fuero al gobernador. Hay también la protección del Congreso del Estado que le mantiene el fuero
al gobernador, sin hablar de culpabilidades. El llamado por parte del propio presidente de la República y después de Ricardo Monreal de la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas es francamente una vulneración directa al Estado Libre e Independiente de Tamaulipas, que a través de una elección democrática eligió a su representante del Ejecutivo local. Si vemos en términos de persecuciones, cartas y demás información que viene vertida desde los Estados Unidos, sería lógico que el gobierno de México tratara con la misma pericia y celeridad el caso de Manuel Bartlett, que es acusado de homicidio, igual por el gobierno de los Estados Unidos, y que ha sido buscado durante mucho tiempo por el homicidio de dos personas, en específico de Quique Camarena y Buendía. También sería pertinente tomar en cuenta los llamados que hace el gobierno de los Estados Unidos en torno al ex general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, cuyos pruebas que fueron presentadas por el gobierno de Estados Unidos fueron desestimadas por el gobierno mexicano. Ahora, regresando al caso de Cabeza de Vaca, tanto saben que hay un fuero constitucional que el fiscal general de la República presenta una controversia directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, paralelamente sacando esta presunta orden de aprehensión que se da en contra del exgobernador, que por cierto también es violatoria de la ley. Entonces creo que por ese lado, sin defender la culpabilidad o no del gobernador, creo que hay un error de procesos constitucionales que tiene que ser debidamente visto. Ya acabé, Vicente. Bueno. Nótese no meto las manos al fuego y no quiero hablar de la culpabilidad. Bueno, pues yo simplemente puedo decir que el gobernador actúa como un prófugo. El gobernador de pronto desapareció del ojo. Bueno, te estoy respondiendo yo, déjame hablar. Sí. ¿Yo te interrumpí a ti? No. No, bueno, perdóname. Entonces déjame hablar. El gobernador actúa como un prófugo, de pronto se perdió, no aparece por ningún lado, al menos que diga Javier Lozano que está en la casa de gobierno y que las fotografías son de hoy. Cabeza de Vaca tiene un grave problema. Yo no sé si en estos momentos tenga fuero o no, no me corresponde a mí, yo creo que no, porque desde mi percepción, desde mi idea, desde mi opinión, eso lo decide la Cámara de Diputados y ya definió eso. Pero creo que lo más importante, más allá de si tiene fuero o no, es determinar si proceden o no proceden las investigaciones, no solamente de la Fiscalía General de la República, sino del FBI y de las autoridades estadounidenses, quienes habrían pedido que se congelen las cuentas de Francisco García Cabeza de Vaca y de su círculo cercano, entre ellos la mamá del gobernador. Ojalá que por el bien de Tamaulipas se defina qué procede y qué procede pronto, porque al final los que están con el Jesús en la boca son los tamaulipecos, que ven cómo el gobernador está enfrascado en una lucha encarnizada por decir que es inocente de todos los cargos y víctima de persecución y no se dedica a gobernar, que es lo que merecen los tamaulipecos. Ese es mi punto de vista. No sé si sea narcogobernador, no me corresponde, le corresponde a la autoridad, tanto en México como en Estados Unidos, que ya definieron que sí lo están investigando, pero definitivamente sí es un gobernador que está en aprietos muy serios por lo que hoy sabemos tanto de la Fiscalía General de la República como de las autoridades estadounidenses. Si me permites abonar nada más una cosa, sí tiene razón, Vicente. Hay una importancia en torno al fuero constitucional y nada más explicar, en el orden local, la Cámara de Diputados sirve como órgano acusador, la Cámara de Senadores sirve como de órgano de resolución. Sin embargo, una vez que pasa por el Congreso Federal,
tiene que irse al Congreso local. Es ahí en donde se encuentra la controversia, porque el Congreso local no tiene por qué aprobar de nada más por llevarle por seguir las instrucciones del Congreso federal, no tiene por qué hacer lo que dice el federal. Hay una independencia estatal. Entonces, esa independencia estatal es lo que está ahorita en controversia, y es por eso que se da la sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del fuero constitucional. Como tú bien lo dices y como yo bien te lo digo, no estamos hablando de la culpabilidad o no de Cabeza de Vaca, pero sí de sentar un precedente en torno al fuero constitucional. Si me preguntas a mí, a nivel personal, a mí el fuero se me hace una jalada que ni siquiera debería de existir, porque nadie debe de estar por encima de la ley, pero este fuero constitucional se le da a los gobernantes justamente para blindarlos con este tipo de delitos, ¿no? Entonces, después, pues ya se verá una vez que se le quite el fuero, pero tiene que pasar este juicio de procedencia. Reporteros Sin Fronteras, en los últimos 3 rankings, 2019, 2020 y 2021, ha dicho que ha avanzado la libertad de expresión, hay más libertad en México. En el 2019 avanzó 4 lugares, en el 2020 un lugar, y en este 2021 se quedó estable. La pregunta es, ¿hay más libertad que nunca o vivimos en una dictadura? Vicente, adelante. Pues claro que tenemos la mayor libertad de muchos sexenios, si no es que histórico lo que estamos viviendo. Pedro Ferriz tiene la oportunidad de decir cualquier barbaridad y no le pasa nada. Su papá tiene la oportunidad de decir, incluso hacer llamados a la sedición, como está en grabaciones. Gilberto Lozano puede ir a un cuartel militar y pedir el apoyo de los militares para tumbar al ganso bolivariano y no pasa nada. Claro que hay una gran libertad de expresión, aunque precisamente personajes como el que tengo aquí en debate o con el que estoy debatiendo diga todo lo contrario, lo que significa pues es que hay también una gran intención de confundir a la gente. Y te lo digo yo, que cuando llegué a mentarle la madre a Enrique Peña Nieto, llegaron las primeras amenazas de muerte y a mí nunca me buscaron apoyar o proteger o resguardar los mecanismos de protección de periodistas, porque era una simulación en tiempos de Peña Nieto. Hoy tenemos a un Aguilar Camín que pendejea al presidente, hoy tenemos a un Enrique Krause que dice cualquier barbaridad, y hoy tenemos a esta caterva de damnificados de la 4T, de los privilegios, y algunos del chayote. Dice Pedro Ferriz que a él no le toca eso. Bueno, pues el tiempo lo dirá, el tiempo nos pondrá a todos y a todo en nuestro lugar, pero hoy sí sostengo que vivimos una gran libertad de expresión como para que un claro opositor a las medidas de la Cuarta Transformación como Pedro Ferriz Híjar, hijo de Pedro Ferriz de Con, se presente en las mañaneras y pueda expresarse libremente, aunque termine diciendo sí, señor presidente, no, señor presidente, y bueno, pues esa es al final mi opinión, ¿no? ¿Querían escucharla? Ahí está. Muy bien. Bueno, hay ciertas cosas en las que puedo estar de acuerdo con Vicente, en otras no. Gracias a Dios existen las redes sociales y creo que las redes sociales nos dan una gran apertura para poder tener este ejercicio de comunicación. Sin embargo, en México, teniendo a un presidente que constantemente amenaza, calumnia, habla denosta a los periodistas dentro de la tribuna de la mañanera, pues habla mucho de una cierta presión que se le puede poner al periodista en el momento en el que el presidente de la República sale a señalarte o a leer textos o a poner números enfrente, inclusive divulgar sueldos, ¿no? Como le pasó a Ciro Gómez Leiva. Existe ahora, no sé si te acuerdas, Vicente, de lo que era los defensores de las audiencias. ¿Te acuerdas de los defensores de las audiencias? Sí. Sí te acuerdas. Los defensores de las audiencias en su momento era esta figura comandada principalmente por la Secretaría de Gobernación, en donde la gente escuchaba tus programas y podría ser acreedor a ciertas multas por evitar o por emitir ciertos comentarios. En una vieja práctica que lamentablemente hoy está renaciendo, Vicente. No sé si
si ya viste la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde vuelve a salir este asunto del derecho a las audiencias, en donde los medios de comunicación en México, que siguen siendo concesionados, hay que mencionarlo, hay concesiones que son controladas por el gobierno y que pueden ser retiradas a contentillo de la misma Secretaría de Gobernación. Entonces, ver acciones como estas, ver a un presidente que desde una tribuna califica o denosta a ciertos medios de comunicación o ciertos personajes, pues te habla de una cierta amenaza a la libertad de prensa. No lo digo yo, hay organizaciones que yo sé que a ustedes no les gustan, en defensa de los periodistas, que también hablan del gran peligro que hoy por hoy tiene México en la labor periodística. Y creo que eso está documentado por diversas organizaciones internacionales que el mismo presidente de la República ha llamado como financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? A nivel expresión mediática en los medios de comunicación alternos hoy, que se convierten ya no convencionales, ya creo que son más convencionales que los anteriores, a nivel en internet, creo que lo tenemos que valorar mucho porque es una ventana mediática muy importante. Creo que hemos avanzado muchísimo en México en términos de libertad de expresión y gracias a ello, como bien lo dice el señor Vicente Serrano, estamos quienes no estamos de acuerdo con el gobierno y podemos expresarlo como tal. Pero entonces, en los medios tradicionales... Perdón, Julio. Entonces, ¿Andrés Manuel López Obrador no es un peligro para la libertad de expresión? Esa no fue la pregunta. Yo te la estoy preguntando. Pues sí, pero tú no eres el moderador del debate, pero si quieres te la contesto. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de su estrategia de comunicación, creo que sí puede ser un peligro para la libertad de expresión, ya que es un hombre que dentro de sus conferencias este exceso de información, a veces de lo que sirve es para sembrar agenda y dictar un poco de lo que tenemos que hablar los medios de comunicación, lo cual lo hace muy bien. Es una estrategia política interesante que ha sido utilizada por Andrés Manuel López Obrador, no solamente en su presidencia de la República, sino también cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, en donde estas conferencias mañaneras dictaban mucho la agenda del decir y del quehacer en términos de opinión pública. Creo que es una estrategia interesante del gobierno. Déjame hacerle una pregunta. A ver, Pedro, ¿quién ha perdido su trabajo por culpa de Andrés Manuel López Obrador, carajo? O sea, pórtate serio. Y por cierto, nada más... No sé quién ha perdido su trabajo por culpa de Andrés Manuel. Nada más para terminar, y perdón por interrumpir, Julio Cerroa. El que se lleva se aguanta. Me quisiste corregir una palabra y conmigo te vas a topar con pared. Está bien, me puedes corregir. Creo que deberías... Bueno, no se dice denosta, se dice denuesta. El presidente denuesta, mi querido Pedro Ferriz. Te agradezco mucho. Está bien, gracias, Vicente. En ese mismo contexto, y esta pregunta es de la audiencia de un miembro del canal de La Voz de Julio, Gerardo Fernández Saldaña, pregunta, ¿qué opinan de que el presidente, ya Pedro mencionó algo, pero reitero la pregunta, ¿qué opinan de que el presidente haga uso de su derecho de réplica y mencione tanto a medios como periodistas para desmentir acusaciones o lo que él considera acusaciones? Vicente. Pues yo creo que es un importante, histórico ejercicio de libertad. Qué bueno que tenemos a un presidente que dice, oigan, yo quiero opinar sobre esto. ¿Cuándo tuvimos esa oportunidad de tener conferencias diarias con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Cedillo, con Salinas? Yo no veo por qué en la libertad se deba de limitar al presidente de la República. Yo, de hecho, creo que enriquece el debate, pero le duele, obviamente, a esos que han avalado todas las porquerías que han ocurrido en contra del pueblo mexicano y que precisamente con su silencio pagado o con sus verdades a medias pagadas, nos vendieron un México que no existía. No puedo yo tener respeto por un Ciro Gómez Leiva que se dice blanco de Andrés Manuel López Obrador o de la furia del presidente cuando tanto tiempo lleva en los medios de comunicación y cayó. No puedo tener yo respeto por Joaquín López Dóriga cuando se dice víctima del presidente que saca una caricatura donde se le ve AMLO, malote, regrésame el chayote, cuando Joaquín López Dóriga recibió más de 250 millones de pesos en el sexenio anterior. Es más,
yo lo dejo ahí para Pedro. Dime, Pedro, si algún día tu papá o tú pudieron aspirar a recibir 250 millones de pesos de un gobierno y si hubiera estado correcto. Dime tú, exhíbete con ética y con valores y dime sí, claro, si recibir 250 millones de pesos va de la mano de la ética y del profesionalismo que debemos exhibir los periodistas. No va de acuerdo, Vicente, y quiero ser muy categórico en lo que te estoy diciendo en este momento. Yo estoy consciente, como tú lo acabas de decir, que en gobiernos anteriores estaba el chayote, había medios de comunicación pagados por el gobierno de la República, había periodistas pagados que estaban a contentillo del presidente y casos y ejemplos tenemos muchos de los antes mencionados y muchos más que aquí entre tú y yo podemos mencionar. Muchísimos. Suéltalos. Pues mira, está Ricardo Alemán, bueno, aviéntale, hay muchísimos periodistas que recibieron dinero por parte del gobierno, muchos de ellos los conocemos, han salido listas interminables de gente que recibía dinero del gobierno y creo que estás de acuerdo conmigo, Vicente, por lo menos ten ese reconocimiento que en ninguna de las listas has visto a Pedro Ferriz de Con, a Pedro Ferriz Híjar, a Pedro Ferriz Santa Cruz, porque te lo digo categóricamente, nosotros nunca hemos recibido dinero del gobierno. ¿Nos han ofrecido? Sí. ¿Qué gobierno te ofreció? Ay, mi vida. Desde Vicente Fox, Calderón, todos, Peña Nieto, gobernadores, diputados. Vicente, por supuesto que llegan a decir, oye, mira, ahí está este diputado que llega y te da una lana para que hables bien de él. Por supuesto que nosotros no nos centramos en ese tipo de cosas. ¿Por qué no aceptas que este gobierno es diferente? No les ha ofrecido López Obrador dinero. Ya estaría bueno, ¿no? Imagínate tú que llegue el presidente a ofrecernos dinero a nosotros. Sí, oye, la publicidad oficial sigue beneficiando a Televisa. Nosotros no recibimos. Es un tema que tendrás que llevar a cabo con Televisa. Yo creo que no estoy aquí para representar ni a Televisa, ni a TV Azteca, ni a Grupo Imagen. Yo estoy aquí para hablar de Pedro Ferriz Híjar y de lo que yo represento junto con Central FM. Y te lo digo, nosotros en nuestra carrera profesional, en 3 generaciones de Pedro Ferriz, nunca hemos recibido dinero del gobierno, ni nos hemos dejado comprar y nos hemos peleado con todos, Vicente. Que te quede claro, nosotros no es que nada, ay, Andrés Manuel, no, nosotros nos peleamos con Vicente Fox, nosotros le dijimos sus cosas a Felipe Calderón, personalmente yo me agarré durísimo con Enrique Peña Nieto, vamos, no me vengas a decir, ¿y tú dónde estabas cuando no, porque yo estaba ahí y también estuve diciendo las cosas como lo sentía yo en mi ética profesional. De periodista no, en mi ética personal. Si no te gusta, es otro aspecto. Oye, Pedro, pero creo que eso no está ni siquiera a discusión. Yo nunca he dicho que están en la lista. Y qué bueno. No. Qué bueno. Te agradezco mucho. Pero de que había privilegios, había privilegios. Había privilegios, estamos de acuerdo. No está bien, no debe de ser, y el periodismo tiene que ser un periodismo libre y tiene que ser un periodismo independiente en donde tanto tú como yo siempre lo he dicho y me acuerdo perfecto el día que te conocí, Vicente. Nosotros nos podemos ahora sí que agarrar de los pelos, yo no tengo, y en verdad te lo digo con todo el afecto que te puedo tener, yo no agarro las cosas personal, Vicente, y si de repente nos agarramos a mentadas de madre, mira, yo lo veo y digo, ay, pinche Vicente, y entonces te contesto hasta con una sonrisa, porque yo sé que podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, pero ante todo yo sigo pensando que puede haber un diálogo y podemos no estar de acuerdo con las cosas, podemos mentarnos la madre, pero yo no la agarro personal. Y lo estamos teniendo. Sí. El que no. Ahora estoy aquí, ¿eh? El que no gusta de diálogos es tu papá, que me dijo que me iba a mandar a la cárcel y que me iba a hacer unos chingazos. Pero fíjate que pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? No, ¿sabes qué, Pedro? Eso sí no se vale. Mira, por ejemplo, Vicente, te voy a poner un ejemplo. A mí me has atacado 185,000 veces de que me agarraron por borracho y publicaste fotos y no sabes ni siquiera qué pasó. No sabes ni siquiera cómo pasaron las cosas. No has sido capaz ni siquiera de preguntar o investigar en qué proceso y cómo sucedió.
ya no le entro yo al detalle contigo, pero lo que tú haces en contra mía fue una denostación directa, porque ni siquiera sabes cómo se dieron las cosas y yo no estoy aquí para esconderme de nadie ni de nada, ¿eh? Entonces creo que ahí el que me debe una disculpa eres tú, que me llamas alcohólico y que me llamas drogadicto y que el día que quieras, mira, aquí está mi bracito para que me demuestres si soy alcohólico o drogadicto como tú afirmas. Eso es mentira, te digo que sufres de ¿Es mentira? ¿Por qué lo buscas dentro? No, ay, ¿cuándo he dicho yo? No, es que vamos a ser serios, hombre. ¿Te arrestaron o no? ¿Te arrestaron o no por conducir intoxicado? Yo saqué un video en donde dije, efectivamente me arrestaron, no iba yo intoxicado, tuve un accidente con mi coche, el policía me agarró y me metió. Reclámale a la policía. ¿Y qué crees Demanda que hice? a la policía. Ya la demandé, mi rey. Muestra las pruebas también para que... Por supuesto que la demandé, pero de ese hecho, tú saliste a decir que yo era un alcohólico y que yo era un drogadicto. Eso es mentira. Pues búscale, así como eres de bueno para buscar en tus tweets, deberías de buscarlo. Déjenme preguntarle a ambos, Vicente, ¿progresista o conservador? Pedro Ferriz, ¿conservador o progresista? Políticamente. ¿Me puedes repetir? Perdóname, no te perdí el hilo. Pedro Ferriz, ¿progresista o conservador? Vicente Serrano, ¿progresista o conservador? La pregunta es, ¿hacia dónde debe de ir México? ¿Hacia una agenda progresista o una agenda conservadora? ¿Quieres que vaya primero, Vicente? Sí, adelante. Mira, creo que México tiene que ir hacia una agenda progresista. Creo que la retórica que se lleva desde la Cuarta Transformación en contra del conservadurismo, quiero estar de acuerdo, pero quiero darle una connotación al término conservadurismo. Creo que México es un país que tiene que encontrar dentro del riesgo la oportunidad. Creo que tenemos que buscar alternativas. Creo que tiene que haber un proyecto de nación que a la fecha no lo veo. Lamentablemente no veo un proyecto de nación. Veo un país que está emproblemado económicamente, por más que vengan a decirnos con números muy alentadores, hay problemas en el Banco de México, hay problemas en la Secretaría de Hacienda, va a haber una escasez de recaudación, se perfila una reforma tributaria, vemos problemas en la inversión, vemos una bajada importante en la caída en el Producto Interno Bruto, que aunque venga de una recuperación, que seguramente va a traer una recuperación, tenemos que ver que la recuperación viene por debajo de cero. Traemos un decrecimiento económico de menos 8.5% y una recuperación entre el 4 y el 5% sobre una base de pérdida del 8.5%, sigue teniendo un factor de desaceleración económica. Hoy el presidente hablaba de la generación de empleos, el presidente hablaba de las inversiones, el presidente hablaba de las calificadoras a las que en algún momento denostaba que no nos habían cambiado el índice de calificación de BBB mayúscula negativo, que cabe mencionar que no nos pueden cambiar de calificación porque es la calificación más baja que existe. Estamos a un paso de papel basura. Creo que México le está aportando a proyectos como este proyecto férreo que hoy también anunciaba el presidente, que son proyectos del pasado. Creo que aunque sí hay una apuesta en ello, los trenes de pasajeros no van a ser la vía de comunicación del futuro. Creo que la apuesta que se está haciendo en términos petroleros tampoco tiene una afectación al futuro, no tiene una proyección a futuro, ya que los mismos petrolíferos están destinados a desaparecer. Cuando vemos las tendencias internacionales, México está estancado en un gobierno que apuesta a la energía no sustentable, que no está poniéndole atención a las nuevas tecnologías, que está apostando por centralizar y no tener una mayor apertura, regresando nuevamente a estos viejos ultranacionalismos en donde lo que buscamos la autosustentabilidad, cuando tienes un gobierno y unos países en donde ya estamos en un multilateralismo del cual México está siendo excluido justamente por las políticas que se están impulsando desde este gobierno, que no están incentivando la inversión. Cuando ves a los inversores ver a México, ven poner un pie en una gelatina en donde, aunque hay cierta firmeza, no sabes hacia dónde se va a mover, y eso no incentiva la producción, el empleo, la generación y el crecimiento. Yo nada más ahí, permíteme, Vicente, antes de ir a otros datos, Pedro. No me cae de extraño. Nada más para preguntarle a Pedro, hablas de los trenes, me imagino, dices las vías. Me imagino que has viajado en Europa, los trenes por todos lados,
es el transporte. Sí, China. sí he viajado a Europa y te quiero decir que el modelo de las vías férreas en Europa es muy distinto al mexicano. Quiero por lo menos, si me das chance, poner al antecedente de que en México había trenes de pasajeros y esos trenes de pasajeros, Julio, se decidió por parte del gobierno cancelarlos porque representaban solamente el 3% de los ingresos. Entonces, no representaban un modelo de negocios redituable. México y Europa no pueden ser comparables en el sistema de transporte, aunque en Europa también hay una gran apuesta a las aerolíneas. En México, acabamos de ver la FAA, acaba de degradar a México de categoría 1 a categoría 2 en nivel aeroportuario, que también nos afecta, por más que el presidente le guste decir que no es así, hay una afectación a las aerolíneas mexicanas que no le estamos apostando al cielo por ver a la tierra y por ver al pasado. Aunque la proyección de las vías férreas es muy buena en México para el transporte de mercancías, está comprobado a través de la misma historia mexicana que los mexicanos no utilizamos este transporte como un medio de transporte personal. Entonces creo que hay que tomar en cuenta ese antecedente. Nada más también para no solo Europa, sino China, los trenes rápidos, Japón, inclusive África está desarrollando proyectos de trenes por una simple razón. Es más económico que volar, es más económico, te voy a decir, menos contaminación. No sé hace cuánto fuiste a Europa la última vez, pero volar y andar en tren, hoy por hoy es mucho más caro salir en tren que en un avión, ¿eh? No quiero que sea el debate. No, en verdad es más caro viajar en tren que en avión ahorita. Hoy por hoy, si quieres, métete a buscar ahorita un par de boletos, es más caro. Hay aerolíneas de bajo costo en Europa que te presentan boletos mucho más apetecibles en dinero por viajar en avión. Así es mucho más barato, pero decías, el costo ecológico es mucho mayor, el de los aviones versus trenes. Es un transporte mucho menos contaminante. ¿Los trenes qué tipo de gasolina usan? ¿Qué tipo de energía usan? Hay de varios, eléctrico, diésel, la mixtos, propuesta mexicana, híbridos. La propuesta mexicana no es eléctrica. Allá es una combinación híbrida eléctrico en muchas partes y eléctrico con diésel, y eso se da en todo el mundo. Yo viviendo en Canadá, el tren que transporta a las ciudades más importantes es a través de diésel. No se ha hecho el paso a lo eléctrico, pero tonelada por tonelada es mucho más efectivo, pero no es el debate. Y ya nada más para dar un dato, acaba en Inglaterra, el gobierno va a tomar el control de los trenes, sería una nacionalización, pero... Se le va a Julio su internet. ¿No? Sí, se le fue. Oye. Si quieres, síguele tú con tu opinión. A ver, te pido que cuando vengas a un debate conmigo, vengas preparado, cabrón. Si no, quedas como el luchador de tinieblas. Neta, te quedas como el tinieblas, cabrón. Dejas que tu veneno... A ver, aviéntame tus datos. Tengo malas noticias. A ver, échamelos. Dices de inversionistas, hablas de empleos. México subió al 7º lugar global en inversión extranjera directa. ¿Séptimo? Porque hoy el presidente daba otros datos, ¿eh? Espérate, pues. Fue de los países más resilientes a precisamente la crisis que estamos viviendo por la pandemia, de acuerdo a la OCDE. Más aún te tengo malas noticias. La manufactura mexicana se está recuperando a buen ritmo. Fíjate que, nada más para que sepas, ahí está, que nos estamos recuperando, y tan nos estamos recuperando que, solo un ejemplo, Mercado Libre invertirá $1,100 millones en México para el 2021. Dime tú, ¿qué realidad es la verdadera para la gente? ¿La que tú les estás planteando? ¿Cuántos empleos se han generado en este último año? Dime tú, yo no lo tengo ese dato. Tú eres el que tiene los datos. No, te estoy diciendo. ¿Cuál es la pérdida de empleos que se ha tenido en México, Vicente? Pero a ver, Pedro. No, digo, para tener un referente. No, a ver, porque si ahorita sales y me dices es que se han generado 200,000 trabajos sobre una pérdida de 12 millones, pues comprenderás que la métrica cambia, ¿no? Pero
Lo hemos Ahora, perdido. a nivel inversiones, hemos estado en crisis por la pandemia, Pedro. Eso es muy tramposo de ustedes. No, no es tramposo. Sí, es tramposo. Mira, yo he tenido, crisis, Vicente, la tienen en Estados Unidos, crisis la en todo el tienen mundo, en Europa, en todo el mundo. Mira, yo he tenido algunas reuniones y te hablo de la información que se me da a mí a través de estas reuniones con distintos bancos inversionistas en los Estados Unidos que tienen interés en México. O sea, francamente, Bank of America, que por cierto ya cerró su unidad de negocios con México, su unidad internacional, JP Morgan Chase, que también ha encontrado una salida importante de capitales. Te hablo de esos datos que dan los bancos y que por supuesto no te los da el gobierno de la República. Hay una fuerte salida de capitales mexicanos, no solamente de capitales de México hacia el extranjero, sino capitales que se están dejando de invertir en México ante la fragilidad del sistema económico mexicano. Mira, entonces, la simple declaración que da el presidente de la República. Nada más déjame acabar con este concepto. ¿Están equivocados en la OCDE? No, mira, la OCDE acaba de poner a México como el país en donde más aumentó la pobreza. ¿O no? ¿O también me vas a decir que eso no es cierto? Es que no puede ser posible, Pedro. Pero, ¿es cierto o no es cierto? No, no es cierto. La OCDE no dijo que México, Honduras y Guatemala son los países que más han generado pobres durante la pandemia. ¿No es cierto? ¿Estás seguro? Yo no lo he visto. Ok, bueno, eso es diferente, pero te lo digo, ahí está el reporte de la OCDE en donde pone a México como uno de los países que ha generado más cantidad de pobres. Entonces, efectivamente, los indicadores se tienen que ver, Vicente, se tienen que analizar. Entiendo que sí hay un flujo de capitales, por supuesto, somos uno de los socios comerciales más importantes de los Estados Unidos y me queda claro que el gobierno de México está buscando inversiones en otros países como China y Rusia y están en todo su derecho de hacerlo. Pero, por ejemplo, te lo pongo no como financiero, porque tampoco me quiero dar las de que soy financiero, pero te lo pongo sobre las opiniones vertidas en estas conversaciones que he tenido. Cuando el presidente dice, voy a quitar al director del Banco de México para poner a un director que esté más de acuerdo con mis políticas de economía moral y se pase por el sobaco al Producto Interno Bruto, siguiendo este librito que nos publicó, entonces, pues eso genera cierta inestabilidad en las inversiones que harán países, como les llaman ustedes, neoliberales, que van a ver a México como un potencial país que esté en vías a irse al comunismo, porque esa es la percepción que hay a nivel internacional. Nada más ve el editor. Esa es la que ustedes han manejado. Bueno, esa es la percepción. Olvídate de mí, no lo hagas personal. Lo que yo piense es otra cosa. Ve los editores. Espérame. El séptimo dame lugar chance. Escúchame. Un segundito ambos. Escúchame. Un segundito. ¿Viste el editorial del Financial Times? ¿Viste el editorial de Bloomberg? ¿Viste el editorial de N cantidad de medios que están acusando a México de ir en... Olvídate, no creas que me hablan a mí para pedirme la opinión, ¿eh? Son editoriales que se hacen a nivel mundial sobre la situación mexicana. Bueno, nada más déjame decirte, porque esto sí lo tengo en mis manos y lo tengo preparado. En los últimos 28 meses de gobierno de Calderón, yo sé que no les gusta ver al pasado, pero México está enfrentando una pandemia, la más cabrona del mundo. En los primeros 28 meses de gobierno de Calderón, la deuda externa creció 76.6%. Peña Nieto la creció 27.6%. Y con Andrés Manuel López Obrador, la deuda externa solo ha crecido 10.9%. Dime tú, ¿cómo pueden ir mal las cosas con esta disciplina fiscal? La pregunta es, progresista, dices, Pedro, que sí, progresista, ¿estarías o tú apoyarías, Pedro Ferriz o Vicente Serrano, dentro del progresismo, aplicar impuestos progresivamente a las personas que ganan mucho más dinero? Vicente. A ver, se está cortando, Julio. No sé si eres Dice tú que si apoyarías una política fiscal en donde se les pondría más impuestos a la gente que tiene más dinero. ¿Estamos de acuerdo, Julio? Sí, claro. Digo, si lo está haciendo Joe Biden, lo acaba de anunciar, ¿por qué México no? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, creo que la política fiscal mexicana tiene que tener un reacomodo de muchos intereses que hubo en gobiernos anteriores. Creo que el ejercicio fiscal en México tiene que ser ampliado. Nuestra base tributable es
lamentablemente baja, abajo del 50% para estos números. Estábamos entre el 55-60% de base tributable. Tenemos una enorme cantidad de comercio informal que creo que tiene que tener una base tributable o por lo menos de registro, y creo que a nivel personal debe de haber un impuesto sobre los más ricos, definitivamente, y debe de dejar de haber concesiones hacendarias por parte del gobierno a las empresas que ganan más. Definitivamente se me hace una medida totalmente coherente. Vicente, adelante. A ver si anda. Ya contestó Vicente. O si no nos agarramos nos seguimos nosotros, Preguntarte gracias a los dos, Vicente, Pedro. Ya creo que el nivel ya subió, ya los adjetivos, ya las calenturas, ya creo que ya van bajando. No, espérate, pero si quieres le entro otra vez. No, son unos traidores. Los Ferriz son unos traidores a la patria. No, déjame preguntarle a ambos. ¿Por qué traidor a la patria, cabrón? O sea, Pedro Ferriz, permíteme, tú defiendes, Pedro. yo también defiendo. Yo no estoy de acuerdo contigo. No por eso te digo traidor a la patria. Yo no ando buscando a inversionistas en Estados Unidos haciendo un llamado a la sedición. Tu papá dijo, yo estoy haciendo un llamado a la sedición. ¿Lo dijo o no lo dijo? Háblale a mi papá, yo no recuerdo que haya dicho una cosa así. Está cabrón. Nosotros no estamos haciendo llamados a la sedición, Vicente, no friegues. No digas mentiroso. No, pues sí lo dijo. Pues mira, nosotros no estamos haciendo llamados a la sedición. Por cierto, bueno, está bueno. Ya quedó eso ya fue hace mucho. Nótese mi sarcasmo. Confírmale a la gente, ¿por qué están desapareciendo, Pedro? No puede ser posible que le echen la culpa a Andrés Manuel López Obrador de la desaparición. ¿Por qué estamos desapareciendo? Pero no estamos desaparecidos, Vicente. Sí. Todos los días hacemos programa. Tenemos un programa de 7 a 9 de la mañana. Aquí estoy en un foro. Estoy en un foro. Digo, si te das cuenta de eso. Yo veo nada más una pantalla ahí, pedorra, pero bueno. Bueno, pues, güey, ves una pantalla pedorra, vete a ti, cabrón. Traes un biombo asiático, cabrón. O sea, la Virgen de Guadalupe la respeto mucho. Yo no estoy. Central FM. Estoy en el mío. Central FM va a terminar al final la elección de este próximo 6 de junio. No. Ahí está unos señalamientos de que se le está amagando a los patrocinadores. ¿Puedes platicar sobre eso, Pedro? Pues dije, yo soy un hombre que está a favor de la libertad de expresión y no tengo por qué guardarme las cosas. Central FM va a continuar. Nosotros estamos haciendo esfuerzos. Evidentemente, ante lo que sí podría categorizar como un temor de algunos inversionistas para estar con nosotros por los señalamientos directos. Estamos buscando nuevos modelos de negocio, nuevas inversiones a través de la venta de publicidad que hacemos. Estamos analizando, como bien lo dijo Vicente Serrano, abrir canales de YouTube y buscar la capitalización, porque como se los he dicho en repetidas ocasiones y lo vuelvo a decir, nosotros no vivimos del chayote, nosotros no vivimos más que de las inversiones de nuestros anunciantes. Nosotros no estamos pidiéndole dinero al gobierno, ni estamos pidiéndole dinero a la embajada de Estados Unidos, ni estoy aliado con Claudio X González. Yo simplemente estoy aquí como Vicente defendiendo mi libertad de expresión y mi visión del México que yo quiero, que no puede ser el mismo que quiere Vicente, pero creo que México tiene espacio para albergarnos a los dos. Déjame insistir en esto. Pero, entonces, ¿se van? Siendo honestos. No nos vamos. Ya no hay necesidad de insistir. Déjame, Vicente, un segundito. Nada más para que la audiencia entienda. Salen temporalmente porque anunciaron que hasta el 6 de junio y van a entrar con un nuevo modelo. Vamos a entrar con un nuevo modelo de negocios. Pero es un cambio de modelo de negocio, más no por culpa del gobierno. Esa es la pregunta. Por supuesto que no es por culpa del gobierno. No es por culpa del gobierno. Nosotros vamos a seguir adelante. Como te lo dije, es un cambio de modelo de negocios. Vamos a lanzar una aplicación nueva. Ya estamos trabajando en ella. Estamos haciendo reestructuras internas para sacar adelante un modelo mucho más eficiente de trabajo. Simplemente. Déjame preguntar, y qué bueno que ya el nivel subió dejando los adjetivos, y aquí a ambos la crítica es: Vicente Serrano llama a Javier Lozano, y no soy defensor de ningún político, saco de pus. Pedro Ferriz llama, y a ver, explícame aquí esto, Pedro Ferriz, cougar a Laida Sansores.
Ese es el nivel, saco de pus, Cougar, adelante. Vicente, ¿tienes la palabra? Yo sí lo sostengo. Yo nunca ofendería a una señora como... Ay, a Margarita Zavala te la traes de arriba abajo, güey, no chingues. ¿Qué le he dicho a tu amiga? No, sí, fíjate que sí es mi amiga y la estimo bastante a Margarita. Ya, no se diga más. Pues sí, no, pues bueno. No se diga más. ¿Laida es tu amiga? ¿No? ¿No? Ah, bueno, está bien. Pues no se diga más, entonces no la defiendas. Pero, oye, pero sí. ¿Te acuerdas de las rifas de Laida Sansores? Digo, ya se te olvidó que es hija del negro Sansores también. Digo, por Dios, hombre. Dime por favor los resultados que ha tenido Laida. Digo, y sí viste, ¿sabes por qué le dije Cougar? Ahorita que pregunta Julio. Vieron todo el mundo vio el video en donde la señora Sansores le estuvo bailando sensualmente a un cuate ahí en campaña, ¿no? O sea, por eso le dije Cougar, porque pues es el modelo. Pero Pedro, no voy a defender a Laida Sansores. No voy a defender a Laida Sansores, pero dicen que el que opina debe de tener la lengua larga y la cola corta. Y creo que tú eres el menos indicado para meterte en cuestiones personales y debes de admitir. Yo no me meto en cuestiones personales. Para decirte que no, oye, decirle Cougar a una señora, cabrón, no es Ay, algo por personal. Favor, hombre, no es personal. Creo que no es personal eso. No es personal. En lo más mínimo. Bueno. Les preguntaba al inicio. No me meto en cuestiones personales. Sobre cabeza de vaca, nadie quiso decir narcogobernador. Salgado Macedonio, violador. Vicente. Hasta que no lo diga la justicia, hasta que no lo diga la autoridad, yo no puedo hacer juicio. Yo creo que debe de haber una presunción de inocencia, pero tampoco podemos dejar de lado de que tiene varias denuncias en torno a actos de violación. Yo me gustaría más enfocarme sobre los resultados de Salgado Macedonio cuando era presidente municipal de Acapulco de Juárez, en donde el índice de criminalidad, la entrada de distintos grupos del narcotráfico y muchas otras irregularidades que se daban en torno a su presidencia municipal dejan mucho de qué hablar de quién es este toro, y ahora la presencia de su hija, que pues no nos deja más que el sinsabor de una Juanita, ¿no? O sea, creo que no lo podemos ver de otra forma. Oye, ya, o sea, Julio, por favor, esto es una tomada de pelo también tú como moderador. Llama Cougar a Laida Sansores y ahora llama Juanita a Evelyn Salgado. No es, ¿sabes qué es el concepto de Juanito, no? Lo que se hizo con Clara Brugada y Juanito, ¿no? Pero eso es violencia de género. ¿Por qué te molesta que le diga? Digo, perdóname, pero el término Juanito no o Juanita es justamente por lo que pasó con Clara Brugada y Juanito en la delegación Iztapalapa. No te vengas ahora a dar baños de pureza, cabrón. No, o sea, me cabrones. Por favor. A ver. O sea, por favor. Y lo que estamos viendo en Guerrero con la hija de Félix Salgado Macedonio, perdóname, por favor. Perdóname, pero no friegues, Vicente. O sea, claramente la están poniendo a ella. Si sale ahí el toro Ferdinand al lado con su hija y demás, dime qué calificaciones tiene Evelyn Salgado para ser la candidata de Morena. Lo que pasa es que no tenían otra opción porque los otros suspirantes a la gubernatura también fueron sancionados por el INE. Entonces, ya querer enmascarar lo de Evelyn Salgado como un verdadero acto de democracia y las famosas encuestas de Morena para elegir a sus candidatos, no sabemos ni cómo se dieron, ni qué se dieron, ni cuáles fueron los procedimientos. Esas candidaturas fueron puestas a dedazo. Una pregunta. No, dígame. Una pregunta. ¿Y la aparición en la lista de nominales del PAN de Margarita Zavala, de Alito Moreno en el PRI, de Rubén Moreira en el PRI, de Santiago Krill en el PAN, eso sí fue muy democrático, me imagino, ¿no? Yo no estoy aquí para defender al PRI, ni al PAN, ni al PRD. Tú me preguntaste si Margarita era mi amiga y te dije que sí, porque la conozco desde hace mucho tiempo. He trabajado con ella, participé con ella en algunos comentarios políticos, pero de ahí a que me estés preguntando por las decisiones internas de diputados plurinominales de los partidos políticos, yo no estoy aquí para defenderlos a ellos. Mi labor no es defender a los otros partidos políticos. Yo nunca los voy a defender. Entonces, nada más para dejar claro, Vicente, sigue, tú dices saco de pus, no te retractas, a Javier Lozano. Cougar, ahí no hay, pues sí y no,
y violador ya no lo consideras a Salgado Macedonio. Hay una presunción de inocencia que debe ser respetada hasta que las autoridades no dictaminen lo contrario. Ya casi al final de este debate, gracias por participar. Ambos rápidamente respondieron al sí, no hubo ahí duda de nadie. Muchísimas gracias. Manejo de la pandemia, ¿cómo lo ha hecho el gobierno, Vicente? Pues dice el New York Times que muy bien. Ahí están las gráficas precisamente de que México es al que le está yendo mejor en estos días con la pandemia. Cuando nos dijeron, Cuadri nos decía, váyanse a vacunar a Estados Unidos porque nos vamos a quedar esperando. Tenemos ¿cuántos millones de vacunados hasta el momento y siguen llegando las vacunas? ¿Nos da gusto que hayan muerto tantas personas? Pues claro que no. México debe de estar conmovido por las más de 200,000 muertes por el COVID-19, pero de ahí a querer sacar raja política o que las tripas lo lleven a uno a quererle echar la culpa a López Obrador o a Hugo López Gatell, exclusivamente me parece una locura, cuando tenemos casos dramáticos alrededor del mundo que demuestran que México lo pudo haber hecho mejor. Por supuesto que lo pudimos haber hecho mejor, pero tampoco lo hicieron con las patas. Pedro. Creo que, a mi punto de vista personal, creo que hubo una profunda irresponsabilidad que pudo haber sido manejado mejor, definitivamente. ¿Ha habido una respuesta? Sí. ¿Hay una cantidad de vacunas que ha llegado a nuestro país? Sí. Si mal no recuerdo el número, más o menos actualizados, son de 33 millones de vacunas que se han recibido, y de esas 33 millones llevamos 17 millones de vacunas aplicadas. Decía el secretario de Hacienda que tenía México ya un gasto por 44,000 millones de pesos, lo que representaría pues, alrededor de 280,000 vacunas, que ya habla de un excedente de vacunas en México que no han llegado, pero que ya se encuentran contratadas. Esperemos que lleguen dentro de los próximos días. Sin embargo, el manejo inicial de la pandemia, con un presidente que alentaba a la gente a seguir saliendo, que nunca promovió el uso de cubrebocas, con un Hugo López Gatell que se fue de vacaciones en plena pandemia, que estuvo saliendo a conferencias de prensa sabiendo que tenía COVID, el mismo presidente de la República que también le da COVID y sabiendo que tenía COVID se fue a una gira, se subió a un avión. Creo que se me hace irresponsable. Creo que las cosas pudieron haber sido mucho mejor manejadas por parte del gobierno. Efectivamente, México desde el principio cabildeó para que tuviéramos algunas vacunas, o por lo menos algunas pruebas de las vacunas, en donde pusimos los mexicanos muchos brazos para la probadera en nuestro país, que resultaron buenos. México ha trabajado incansablemente con ello. Me gusta que México haya entrado en el organismo de COVAX. Sin embargo, este constante ataque de la acaparación de vacunas por parte del gobierno de los Estados Unidos, parte del gobierno mexicano, que es parte del sistema de COVAX, y que COVAX está recibiendo 80 millones de vacunas por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues se me hace que queda un poco fuera de sí. Era obvio que iba a haber un acaparamiento de vacunas ante los países que más dinero le invirtieron en las vacunas. México está desarrollando una vacuna, la vacuna Patria, que no sabemos mucho de ella, pero sabemos que se está desarrollando y que el presidente ya donó un 30% de estas. En términos generales, creo que la pandemia pudo haber sido mucho mejor manejada. Creo que los números de los muertos siguen siendo muy opacos. Creo que no hay una transparencia generalizada por el número de muertos. Pues francamente, el sentir de lo que yo he palpado de mi auditorio sobre el manejo de la pandemia es que no fue el mejor, por no llamarlo muy malo. Dos preguntas finales a ambos. ¿Qué es lo que está en juego este 6 de junio? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué se juega México el 6 de junio? Que regresen los amigos de Pedro. No poder, son mis amigos, Vicente. No, pues no, tú no sabes quiénes son mis amigos. Acabas de decir que Margarita es tu amiga. Bueno, pues sí, pero eso, o sea, no generalices. Bueno, o sea, bueno, yo, Margarita es mi amiga y la estimo, pero pues para el caso voy a decir que México tiene el riesgo de que se queden los tuyos, ¿no? ¿Quiénes?
Pues es lo mismo que te pregunto. Pues ahí andas con Fernández Noroña entrevistándolo y Citlali, y todo el mundo te quiere estar con Vicente Serrano, ¿no? ¿Tú tuviste de colaborador o tienes de colaborador al saco de pus? Sí, y es mi amigo también. Cada quien define. Yo no niego a mis amistades, ¿eh? Bueno, pues tú tienes amigos en la política y precisamente esos son los que tú quieres que regresen. Yo no quiero que regresen. No, pues, o sea, ¿qué está en juego? Que regresen esa mierda que tanto daño le ha hecho a México. Yo no quiero que regrese. Ya tuvieron la oportunidad. Nos quedamos con la mierda actual, ¿no? Nos quedamos con la mierda actual. Que no regrese esa mierda, pero nos quedamos con la que tenemos. ¿Cuál mierda? La mierda de darle apoyo a los discapacitados, a los no me juegues la carta del populismo, ¿eh? No, o sea. ¿Qué tiene de malo el populismo? A ver, ¿quieres que te hable de mierda? ¿Quieres que te hable de mierda? Manuel Barlet Díaz. ¿Quieres que te hable de mierda? Ricardo Monreal. ¿Quieres que te hable de mierda? Martí Batres Guadarrama. ¿Quieres que te hable de mierda? Dolores Padierna, René Bejarano, John Ackerman, Irmeréndira Sandoval, Félix Salgado Macedonio. ¿Quieres que te hable de mierda? ¡Brota! Los Pedro Ferriz. Punto. Ahí vas. Ay, los Pedro Ferriz. Luego, pues entonces, es personal. Pues es que es personal, Pedro. Madura. No puede ser posible, no puede ser. Mira quién me habla del que pues choca por el auto eso de su yo te hablo, Madura. Madura. En serio. Cabrón. A ver, escúchame. No puede ser posible. Porque, no puede ser me posible. Sueñas, güey. No, Pedro, pero es los Ferriz, son los Loret. Y además los menciono a ustedes porque forman parte de ese consejo de frena. Y son esos los que están promoviendo lo peor de México contra este gobierno. Porque ustedes se dedican a desinformar, no a informar. No, señor. Y por eso te duele. Perdóname. Pero mira, yo sé que yo no estudié periodismo como tú. Pero sí estudié muchas otras cosas, Vicente, que cuando hablamos en términos legales, económicos, históricos, no tienes ni idea, mano. O sea, qué bueno que estudiaste periodismo, pero tienes que estudiar un poquito más también para poder vertir una opinión, Vicente. Y te la agarras muy personal. No se trata de los Ferriz, no se trata se trata de nuestro país. Tienes que ver hacia dónde van las cosas, Vicente. No me hables de que en el Morena no existe mierda cuando les brota cántaros, cuando tienes N cantidad de personajes. ¿Cómo puedes salir a defender a Dolores Padierna? ¿Cómo me puedes decir que Martí Batres Guadarrama no tiene las manos manchadas? O sea, Pedro, neta. Es que no has entendido. Esa es la gran diferencia entre tú y yo. Yo no defiendo porque yo no formo parte de Morena, pero sí conozco a un México que tú todavía no conoces, al de la Sierra de Tamazulapan, allá en Oaxaca. Entonces, porque yo no he ido a la Sierra de Tamazulapan, no conozco mi país, he ido a otras sierras, pues Vicente. No, he ido a otros lugares. Porque si conocieras a tu México, sabrías de qué estamos hablando. Y que dices, no me vengas con la carta populista. La gente de a pie fue abandonada. La gente de a pie fue abandonada por el esposo de tu amiga. Yo no sé si Calderón sea tu amigo, pero esa gente también fue la que se llevaron entre las patas los corruptos de Peña Nieto y Videgaray. Son los que se llevaron entre las patas los Calderón, los Fox, los Cedillo, los Salinas, y son los que apenas, más o menos, algunos... ¿Conoces más presidentes que no sean esos? No, es que si te digo de los otros, seguramente me vas a decir, es que eso ya fue hace mucho tiempo. Pues creo que si hablas de un contexto histórico, entonces regrésate hasta Porfirio Díaz, nos han dejado en un cochinero. Pues esos son los que nos han dejado en un cochinero, Pedro. Muchos de los programas que han sido impulsados por este gobierno no son programas nuevos, ¿eh? No creas que están inventando el pan tostado, ¿eh? Ojalá pues y lo recuerdes. No te estoy diciendo, nadie te está diciendo que les aplaudes. Te estoy diciendo que muchos de los programas de los cuales hoy hablas, del apoyo, becas, apoyo a los viejitos, a los discapacitados. ¿De quién son, Pedro? Son programas que han existido. Son programas que han existido. Son programas. ¿De quién? Son programas que han existido en el pasado. Mira, desde Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto han tenido programas. Es más, el programa de 65 y más lo puso Peña Nieto. ¿O no?
No seas mentiroso. No, Pedro. no seas mentiroso, No tú. No seas mentiroso, lo puso en práctica Peña Nieto, el programa de 65 y más. No lo puso. Lo puso. Por favor, Pedro. Que no te acuerdes es otra cosa. No le han criticado, a Andrés Manuel que replicó lo que hizo como jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿No lo hizo él? A ver, Vicente, pero... Hizo a nivel local, sí, pero a nivel federal, Peña Nieto impulsó el programa de 65 y más. Pedro, déjame preguntarte, entonces, ¿qué está en juego? Porque tú claramente eres opositor al actual gobierno, no te identificas con el actual gobierno, no. Lo cual completamente es viable, es legal, no es ningún delito, pecado, nada. Parece ser que sí lo es, porque cada vez que se habla sobre la oposición o sobre el derecho que tenemos los mexicanos de reunión y de manifestación de ideas, nos denostan. Claramente no estás contento con el actual gobierno. Perdóname. No estás contento con el actual gobierno. No. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Quiénes deberían, desde tu punto de vista, pues gobernó el PAN no hace mucho, el PRI hace, si no son ellos, ¿quiénes? ¿O qué proyecto tú quieres? ¿Qué proyecto yo quiero? Qué buena pregunta, fíjate, creo que es una pregunta bastante complicada. Ahorita nosotros tenemos a Andrés Manuel López Obrador de presidente y tu pregunta directa fue ¿qué está en juego en estas elecciones? Creo que en estas elecciones lo que más está en juego es el control del Congreso. El Congreso se me hace muy importante, veo yo y no sé, seguramente no va a estar de acuerdo conmigo Vicente, pero que hay una acumulación de poder por parte del Poder Ejecutivo. Veo yo en el Poder Legislativo una serie de diputados y senadores que francamente no tienen ninguna preparación y es preocupante ver el voto de cargada. ¿Cómo se vota en Morena? Como dice Ricardo Monreal y como dice el presidente, los senadores y diputados de Morena no tienen derecho ni a pensar y no son capaces ni siquiera de leer las iniciativas que presentan, porque si las leyeran, no creo que estuvieran de acuerdo con muchas de ellas. Entonces, este voto de cargada para sacar la agenda prioritaria del Poder Ejecutivo se me hace peligroso. Creo que también está en juego los presupuestos, creo que es importante. Hoy vimos un presidente que hablaba de los presupuestos, hablaba en la conferencia mañanera sobre que el presupuesto estaba garantizado y creo que la generación de presupuestos, hablando de lo que hoy decía el presidente sobre sus proyectos prioritarios, es facultad de la Cámara de Diputados y si está en juego el Congreso, será facultad de los diputados que entren, presupuestar y ver justamente esos presupuestos de la Federación, que el Ejecutivo es simplemente un ejecutor de los presupuestos del Legislativo. Hoy por hoy, en esta carrera de votación, está en juego la equidad, está en juego la democracia mexicana y creo que eso es ahí en donde nos tenemos que concentrar. En juego está el sistema democrático nacional y el Congreso de la Unión. El Poder Ejecutivo, estaremos con él mientras esté su mandato. Yo soy respetuoso de ello. Andrés Manuel López Obrador tiene 3 años más, muy a diferencia de sus bromitas que se ha aventado, tiene 3 años más como presidente y como bien lo dijo Vicente Serrano, yo cuando fui a la conferencia mañanera, efectivamente dije, sí, señor presidente, no, señor presidente, porque respeto a la investidura presidencial. Andrés Manuel López Obrador es presidente de México, fue electo de manera democrática, no quiere decir con ello que yo estoy de acuerdo con cómo lleva las riendas del país y tengo todo el derecho de discernir. Vicente. Yo nada más te voy a recordar para que veas lo hipócrita que eres. Ay, que tú no has respetado al presidente. En algún sí lo respeto la investidura presidencial. No, escucha. Bueno, entonces déjame. No, al presidente no. Tú en algún respeto a la investidura presidencial. Entonces no respetas a Andrés Manuel López Obrador, es una locura. No, Andrés Manuel López Obrador es una cosa. Yo te estoy hablando del presidente de México, la investidura presidencial. Andrés Manuel López Obrador, perdóname, no goza de mi simpatía. No. No estoy de acuerdo. ¿Que había sido un hombre electo democráticamente? Sí, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Reconozco su victoria democrática. Es una pena que alguien así represente al presidente de una nación. Esta foto de los zapatos, mucho respeto le has de tener. Y otra cosa importante. ¿Qué tiene de malo decirle a un presidente que volé sus zapatos, hombre? Es un asunto de disciplina e higiene personal, ¿no?
Bueno, ya destráumense Pues con esa de los zapatos, mano. Agárrate otra. Pues Digo, eres ya un que clasista, estuviste, ¿no? ya que estuviste checando mi Twitter 3 días para poderte presentar aquí conmigo, yo ni siquiera vi el tuyo, porque la verdad es que no vine aquí a confrontarme como tú de esa manera. Pero ya que lo viste y te acuerdas de ese tuit de los zapatos, me llamó la atención que el presidente no tenga la pulcritud, la pulcritud de bolear sus zapatitos y decir, mira, quiero salir bonito, porque no venía de la sierra, venía de su cuarto. Entonces, tampoco me vendan que es un presidente que camina en el polvo. No. Es un asunto de que chécate tus zapatos, tus uñas, en su caso su peinado. Es un asunto de presentación personal. Y creo que habla mucho de la disciplina de una persona. Déjame. ¿Te ves? Vete A aquí, ver, Julio, Vicente. ¿en qué momento me vas a dejar hablar a mí? Dame un segundo, Vicente, si me permites. Sobre los zapatos, realmente es un tema. Ve el nivel de debate, hombre. Estamos hablando de los zapatos. Es importante si están limpios o si están aseados. ¿Cuántos presidentes hemos tenido con zapatos brillando de limpios y han salido? Creo que hay que ser sinceros. Por eso, ya, destráumense de los zapatos. El presidente no le gusta violar sus zapatos, ya estuvo, bueno, ya, ni modo, a otra cosa. Vicente, adelante, Vicente. Creo que Pedro es o se hace, pero bueno, creo que le daría tantita madre para asumirse y quitarse las máscaras. Dice que hay que quitarle la mayoría a Morena o quitarle el poder en el legislativo, pero dice que no tiene idea del rumbo o de quién debería de llevar las riendas de México. No, pues entonces muy coherente. ¿De qué hablas? Te dije que el presidente de la República tiene 3 años más. Ubícate. Pero ¿cuál es la idea de país que quieres? ¿Cuál es la idea de país que quieres? Pues ya, esa fue la pregunta anterior. Hablamos de un país progresista que tenga. Es que a mí no me han dejado hablar. Bueno, pero entonces no. Adelante, Vicente. Adelante, Vicente, por favor. Habla las tuyas. Que dijiste? A pregunta expresa de Julio Cerró, dijiste que no tenías idea, que era muy complicado responder. ¿Qué? Defínete, Pedro. Defínete. ¿Estás en el mismo programa conmigo? A ver, ¿de qué pregunta estás hablando? Vamos a ubicarnos en tiempo y forma. Si no es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es presidente de México por 3 años más. Bueno, pues déjenlo gobernar. Pon atención. Déjenlo gobernar. No, la pregunta fue, ¿qué está en juego en estas elecciones? No está en juego la presidencia, está en juego el Congreso, está en juego algunas gubernaturas. ¿Cuál es la pieza más importante? Tu análisis. Adelante, Vicente. Pues es que es la pregunta que están haciendo. Mejor Vicente, pon atención a la plática. Pues me queda claro que Claudio X González tiene la misma visión que tú. Bueno, pues la gente ¿Qué tiene que ver Claudio X González? Concéntrate, tómate litio. A ver, concéntrate. Estamos hablando, ¿qué está en juego en las elecciones? El Congreso. No estoy diciendo que no estoy diciendo que Claudio X González. No está en juego eso. No está en juego eso. Entonces, contéstanos. El juego está que regresen esos de los privilegios, tus amigos, los Lozano, los Zavala. Lozano no está corriendo para ningún puesto de elección popular, mentiroso. Lozano no está poniendo. Lozano no está corriendo. A ver, creo que necesitas un curso de conceptualización. Lo que está en juego en México no es que Margarita el Zavala regreso de los Lozano. La Cámara de Diputados. Javier Lozano no está corriendo para nada. El regreso de la sarta de hijos de la chingada que se han servido con la cuchara grande, para que te quede claro, o aquellos que queremos una mejor distribución del bienestar de las cosas que muchos estaban robando. Pues que te duela o no te duela, no me duele, Vicente. El pueblo de México, el de abajo, ya está harto de los Lozano, ya está harto de los Zavala, ya está harto de los Calderón, ya está harto de todos estos. Oye, y cada vez están hartando más. Y cada vez están hartando más de los López Obrador, Abusado. Lo vamos a ver el 6 de junio y en el 2024. Mientras tanto, yo sigo sosteniendo, se las dimos doblada, camarada. Ay, Pedro, una pregunta. Qué ordinario eres. Pedro Ferriz Hijar, una pregunta. Tú, obviamente, ya lo dije, eres opositor.
Tú ¿Por qué apoyas. me categorizas como opositor? A ver, yo no estoy corriendo en ningún partido político. No. Desde tu punto de vista son partido. críticos. Bueno, mi punto de vista es crítico, pero yo no represento a la oposición. Yo no estoy en ningún partido político. Yo no estoy postulándome para nada. Yo no quiero ser presidente de la República. Yo soy un mexicano que no está de acuerdo y sí, no soy oposición, soy crítico del gobierno. Y si no apoyas al gobierno en este próximo 6 de junio, ¿tú estás a favor de que regrese ya sea el PAN o la alianza PRIAN, No, fíjate, PRD? no quiero quitarle contexto. Qué bueno que haces esa pregunta y te agradezco que la hagas. Yo en ningún momento he mandado a un llamado para votar por el PRI, nunca he hecho un llamado para votar por el PAN, nunca he hecho un llamado para votar por ningún partido político. He hecho un llamado para hacer un voto a conciencia en donde se medite cuáles son los hechos, los resultados y los candidatos. Si el candidato mejor posicionado y que tenga la mejor preparación es de Morena y Morena tiene elementos rescatables, pues adelante. Creo que lo que tenemos que apostar es por el bien de nuestro país. Hasta ahorita, lo que he visto de la participación de nuestros diputados, senadores, el ciudadano presidente y su secretario legal y ampliado, no es una actuación con la que yo esté de acuerdo. Pero yo personalmente, como periodista, líder de opinión, opinólogo, como me quieran llamar, yo creo que tiene que haber un voto a conciencia y meditado sobre el destino de nuestro país y lo tiene que hacer cada quien de manera personal. Simplemente he abierto mi opinión sobre ello. Vicente. Lo bueno es que no eres México, Pedro. No soy México. Claro. Tú tampoco, ¿eh? Exacto. No, sí estamos de acuerdo. Y esperemos a que nuevamente el pueblo hable. Pero entonces no respetas. Me va a encantar. Yo voy a respetar el resultado de la elección. Escúchame, pero no lo estás respetando. En el 2018 ya votaron por Andrés Manuel López Obrador. ¿Verdad? Tómate tu litio otra vez. A ver, te acabo de decir, el presidente de México se llama Andrés Manuel López Obrador y llegó de manera democrática. Sí, escribe planos. Y con él también llegaron. Entonces, yo respeto los del Poder Legislativo. Está bien. Respeto a los que llegaron al Poder Legislativo. Lo respeto. Estás llamando. Tú no confundas a la gente, porque tu llamado al voto consciente es un voto en contra de Morena. Tú estás pidiendo un voto en contra de Morena. Votar conscientemente es votar en contra de Morena. Asúmete. No, asúmete tú y pon atención a lo que dices. Yo estoy llamando al voto consciente. Si para ti la conciencia no tiene lógica en este gobierno, entonces estoy de acuerdo contigo porque es una bola de inconscientes. Claro, por supuesto, yo he respetado las elecciones, he respetado las elecciones, he respetado la decisión del pueblo. Pedro Ferriz está admitiendo que está pidiendo un voto en contra de Morena. Ya te vi diciendo, vean lo que dijo Pedro Ferriz. Yo no dije eso. Yo dije que respeto los resultados de la elección, que llamo a un voto con conciencia y educación para que se vote por el mejor destino de nuestro país a través de nuestros representantes. Si no entiendes eso, con esas simples palabras, chance y el litio no es lo que te funciona. Necesitas algo más fuerte. Bueno, habla el que tiene problemas muy fuertes, pero no quiero entrar a cuestiones personales. ¿De qué? ¿Problemas de qué? ¿Entremos por ahí? No, digo, yo te pregunto, porque si tienes los pelos de la burra en la mano, aviéntalos. Pero si no los tienes, cuidadito, ¿eh? Pues reclámale a la policía allá donde te arrestaron. No, mejor reclámale a tu lengua, cabrón. Debes de tener cuidado con lo que dices de la gente si no tienes los pelos de la burra en la mano. No, los pelos de la burra en la mano están ahí. Fue el mugshot. ¿En dónde? La foto de tu arresto, ahí está. Así, y yo nunca he negado que fue arrestado, pero no fue como tú dijiste. Y otra vez, ahí vas a tu bajeza. Ay, es que ya te dije que sí sucedió, pero no como tú lo dices. Entonces, aquí estoy, cabrón, cuando quieras. Fíjate cómo eres. Ay, sí. Ahora ¿Cuál es? Déjame ya para finalizar ambos. ¿Cuál es el voto con conciencia? Ay, por favor, Vicente. Pero a ver. Ven nada más, eso no es madrazo, es un jamonazo. Ven nada más cómo estás de marrano, vida de Dios. A ver, Pedro, Vicente. Me amenazas con madrearme, ¿eh? ¿Qué profesional eres, Vicente? Pedro, ¿qué es un voto con conciencia? Ojalá y un día me veas en la cara y te atrevas. A mí lo marrano se me quita. A mí lo marrano se me quita, pero lo traidor a ti nunca.
Ay, Dios mío santo. No se te va a quitar, ¿eh? Rápidamente, Pedro, ¿qué es un voto de conciencia? Explica, ¿qué es eso de un voto de conciencia? Porque tú eres abiertamente, insisto en el término, no estás contento con el actual gobierno. No estoy contento, así como muchos mexicanos no están. ¿Pero qué es un voto de conciencia? El Pues voto creo que se tiene que analizar por quién se va a votar, ver quién es el perfil del candidato, cuáles son sus propuestas de gobierno, cuáles son sus antecedentes. ¿Continuidad? No precisamente tiene que ser continuidad, tiene que ser la persona que mejor esté preparada para el cargo. En cada distrito, valorar a la persona. Uno de los puestos en donde se va a ejercer el voto se tiene que hacer por medio de un voto consciente. No estoy hablando del voto útil, no estoy hablando de un voto consciente. Vicente, ya para finalizar, ¿qué es lo que no te ha gustado, lo que puedas criticar del actual gobierno? Y Pedro, ¿qué es lo que puedes reconocer y aplaudir del actual gobierno? Adelante, Vicente. A ver, Julio, perdón que te estaba cortando. ¿Qué reconocer y qué criticar? No, a ti, Vicente, ¿qué es lo que tú consideras que ha sido errores? ¿Qué es lo más criticable del actual gobierno? Y a Pedro, ¿qué es lo que él puede reconocer y aplaudir del actual gobierno? Vicente primero. Bueno, creo que eso lleva un sesgo, Julio, pero acepto el reto. Lo que le tengo que criticar es un pragmatismo que ha sido difícil de digerir. Un pragmatismo que tiene ciertas cosas criticables, ciertos personajes criticables, como el caso de Lili Téllez, como el caso del propio Manuel Bartlett, como el caso de Germán Martínez, personajes que creo que no han Carlos Ursúa, que no han servido a la Cuarta Transformación a pesar de que llegaron a sus puestos por la Cuarta Transformación. Otra de las cosas que le he criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador, y esa no me voy a cansar de criticársela, es hablar de un perdón sí, olvido no. Yo soy de los que cree que para que haya justicia ni perdón ni olvido, y por eso estoy abiertamente a favor de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, a pesar de que el presidente diga que va a votar en contra. Y bueno, de las dos cosas así de bote pronto que he criticado, y lo hago constructivamente a este gobierno. Pedro, ¿cuál es el acierto del actual gobierno o los aciertos? ¿Qué le puedes aplaudir al actual gobierno? Creo que le puedo aplaudir al actual gobierno la implementación de algunos programas sociales que se me hacen importantes en apoyos. No con ello todos. Creo que, por ejemplo, el apoyo que se le da a la gente con discapacidad y a los adultos mayores es de aplaudirse. Creo que eso es bueno. Creo que el manejo que hace el presidente sobre sus conferencias mañaneras en una estrategia de comunicación que sea favorable a él también no estoy de acuerdo con él, pero creo que es una estrategia que utiliza el gobierno de forma acertada para llevar a cabo su causa y su información, que no tengo que estar de acuerdo con la información, pero el vehículo es un vehículo que me ha resultado interesante. Creo que estoy pensando en qué más estoy de acuerdo con este gobierno. Ha habido algunos recortes. La condonación de impuestos, cabrón. Ándale, estoy de acuerdo que se acabó la condonación de impuestos. Creo que también hubo un ejercicio bastante interesante por parte de la Secretaría de Hacienda para buscar una recaudación de deudores. Creo que también eso fue interesante. Creo que la encargada del SAT, no el secretario, la encargada del SAT, ha hecho un buen trabajo en torno a ello. Pues creo que hasta ahí la voy a dejar. Ya, última pregunta, ahora sí, prometo. Lejos de Venezuela. Estamos muy, pero muy lejos de ser Venezuela. Pelón. ¿A quién le hablas? Pelón, tienes que admitir. Oye, yo no te digo cachetón. Pedro, hombre, Pedro y Vicente. Me acabas de decir marrano, cabrón. Me acabas de decir. Bueno, o sea, no. El que se lleva se aguanta, güey. Bueno, no lejos de que sales perdiendo. Sabes muy yo sí me aguanto, yo tengo bronca. Lejos de Venezuela. A ver. Estamos lejos de Venezuela. No sé qué madre trae Julio Cerroa con su internet,
Pero a ver, Yo sí tengo a ver, madre horroroso. déjame decirte una cosa, pinche pelón. Ahí vas Tienes otra que vez. admitir, tienes que admitir, Pedro, tienes que admitir que eres un pinche descarado. Y que ¡No! eres espérame, no sabes ni qué chido. Eres la falta de congruencia andando. Me No. dices que yo soy un populista porque hablo de los programas sociales y es lo que le termina reconociendo al gobierno, cabrón. No, te estoy mames. diciendo que pon Por atención. favor. Otra vez me cae de madre que tu retentiva es la del pez globo, güey. O sea, pon atención. Te estoy diciendo que algunos programas me llaman la atención, cuáles? que son buenos. Como el programa de 60 y más, pon atención a lo que digo. Como el programa que ayuda a los minusválidos. Oye, a ver, pero programas como diciendo... la ayuda de los ninis, programas como la de Sembrando Vida, son una real estupidez, Vicente. Ubícate. Ahora, pon atención a las cosas. En verdad, tienes la retentiva de un pez un pez beta, güey. Tu mamá no tiene la culpa. Nini, tu chingada madre, cabrón. ¿Cómo que ninis? ¿De qué hablas? ¿Por qué les dices ninis a los muchachos? Porque ni estudian ni trabajan. Eso significa nini. No. Ni estudian y ni trabajan. Simplemente reciben el apoyo del gobierno. Pinche clasismo, pinche discriminación. No es clasismo. No es clasismo. Es una definición. Los ninis son los que ni estudian y ni trabajan. A tu chingada madre tú, güey. ¿De quién fue la definición? Es como dialogar con un niño de kinder, cabrón. Es como, en verdad, eres como hablar con un niño. ¡Ta madre! La pregunta es, ahí para finalizar, estamos lejos, pero muy lejos de Venezuela. No, 2 horas, cabrón. No, fíjate que no. Hay muchos vínculos con Venezuela, como Dolores Padierna. Pero en políticas públicas, políticas públicas. No me vas a decir que Dolores Padierna no es cercana a Venezuela. Me vas a decir que el otro de Ricardo, ¿cómo se llama? Mames. Fernández Noroña no es cercano a los venezolanos. Pues no mames tú. Pero no tampoco es cercano a López Obrador, cabrón. ¿Quién? No me digas que Noroña es cercano a López Obrador. ¿No? Se odian. ¿No? ¿Y Dolores Padierna? Pues, no sé si se odian, pero cercanos. ¿Y Dolores no Padierna? ¿Y Jacob Polensky? ¿No? No lo sé. Ah, pues ahí está tu problema, que no sabes. Pedro, pero siendo realistas, ninguno de esos personajes que mencionas tienen roles importantes. No se acaba, no hemos este discurso. O sea, ¿Dolores Padierna no tiene un rol importante? Yo creo que no, dentro del gobierno, del poder ejecutivo, no. ¿Y el legislativo? Pues es que no está en el poder ejecutivo. ¿Quién te dijo que está en el poder ejecutivo, Julio? Pero el gobierno tiene 3 poderes. Del gabinete actual, tú ves... En el legislativo está Dolores, ¿no? ¿No la llevaron hasta la presentación del Aeropuerto Internacional Felipe de Jesús el Capricho? Ahí ¿Tú sinceramente crees que estamos cerca de Venezuela o es en serio? La pregunta es seria. No, pues es seria. Yo creo que hay algunos discursos pragmáticos que se tienen que tomar en cuenta sobre lo que habla el presidente y cómo se habla, y algunas vinculaciones estrechas sobre los modelos que se están aplicando. Yo creo que, hombre, no te quiero decir que estamos en un proceso de venezuelización, pero sí en un proceso de que lo que sabrás que es el Foro de Sao Paulo, ¿no? Bajo esa lógica, dices Padierna, ¿a quién más mencionaste? A Bejarano. Te pregunto, bajo esa lógica, a Noroña. Bajo esa lógica, pues Ebrard, Romo y un sinnúmero de políticos. Poncho Romo ya ni está, ¿eh? Poncho Romo está escondidito porque Tatiana Cloutier, Marcelo Ebrard. Pobrecita Tatiana. Bajo esa lógica, entonces estaríamos muy cerca de una política más norteamericana, ¿no? Porque Marcelo, tanto Tatiana Ebrard, pues nada que ver con el régimen de Venezuela. Entonces yo creo que te estás en un error, Digo, Marcelo no es cercano a los norteamericanos y Tatiana tampoco, Entonces, ¿tú los ves más cercanos al gobierno venezolano a ellos? No, yo creo que no quiero especificar al gobierno venezolano, pero por ejemplo, Marcelo ha hecho grandes vínculos con el gobierno chino y ruso. ¿Tú sinceramente crees que... Por eso te hablo del Foro de Sao Paulo, no te hablo de Venezuela, no pongamos el nombre de Venezuela sobre la mesa. Desde tu punto de vista, y aquí incluyo a Vicente Serrano, desde el punto de vista tuyo, Vicente Serrano, ¿tú crees que México se está transformando en una dictadura? ¿Es en serio esa propuesta? No, pues te va a decir que no. Pues no.
Definitivamente no. Y me parece una volada de los personajes de la altura, del nivel de un Sola, este español que dijo que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, el que ahora los babosos como Lozano o como Calderón anden diciendo que vamos directo a una dictadura. Por favor, lo que es no saber que es una pinche dictadura, que no mamen. Lejos de una dictadura, Pedro. Lejos de una dictadura. Vemos un presidente que mete sus manos en todos los procesos legislativos, que mete sus manos en los procesos del orden judicial, que se reúne constantemente con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vemos un presidente que ha buscado efectivamente, creo yo, una acaparación total de los poderes y se me hace peligroso. A mí, el simple hecho de promover una ampliación de mandato, que es inconstitucional a todas leguas, el hecho de, y bien lo decía en su momento Porfirio Muñoz Ledo, ¿no?, de mandar una agenda presidencial para iniciativas legislativas. Vamos, no me gustaría decir la palabra dictadura, pero sí de una acumulación innecesaria de poder que pudiera llegar a ser potencialmente peligrosa. Todavía les faltan 3 años, cabrón. 3 años para que la aguanten. 3 años más. 3 años para que nos aguantes tú a nosotros, no te preocupes, aquí aguantamos. México es muy grande y tenemos mucho tiempo. No creo que 3 años más te aguante la gente, pero bueno, esa es harina de otro costal. Pues chance, nos lleva aguantando 70, ¿eh? ¿Nos lleva? Mira qué pinche colgado de la historia de tu abuelo, cabrón. De mi abuelo y de mi padre y de la mía. Estamos aquí 3 generaciones que ahí seguimos, güey. Y nos llevan aguantando mucho tiempo. Chance a ti ya no te aguantan después de 3 años, güey. A ver qué pasa, ¿no? La moneda está en el aire. Hablabas el otro día del karma. Y a todo. El tiempo nos pondrá en nuestro lugar. Mira dónde acabaste. Mira dónde acabaste. Orgullosamente trabajando de la mano de mi padre. ¿No te referías a nosotros? ¿No te referías a nosotros como youtuberos, pinches youtuberos? Sí, son youtuberos. No sé, me acuerdo si utilicé la palabra pinches, pero a ti sí te la pongo de sí mote. Lo has utilizado. Bueno, a ti sí. Sí, pinche Vicente. Pues, sí. Igualmente, cabrón. Gracias. Siempre te lo agradezco. Pinche traidor. Sí, pinche cabrón. Sí, lo que tú quieras, mi rey. No, mira, en verdad es que no me afecta, Vicente. O sea, eres una persona tan insignificante. Tampoco, pero la gente. Francamente, no me molesta. Mira, tan insignificante que aquí estás debatiendo, cabrón. No, estoy aquí porque me lo pidió Julio, porque no estoy aquí por un favor para ti. O sea, entiéndeme eso. Estoy aquí porque me habló Julio, me contactó y me hizo latente invitación. Y yo estoy aquí ni por hacerle favor a Julio, sino para buscar exhibir a ojetes como tú. Lamentablemente que están en contra no has de lo que podido. Decidió el pueblo. Lamentablemente claro no has podido. Oye, dejaste algunas joyas, como que eres amigo de Margarita Zavala. Sí, bueno, pues y háblale a Margarita. Y nuevamente, yo no niego mis amistades. No vaya a ser que tú después tengas que negar las tuyas, ¿eh? Aguas. Bueno, pues el tiempo nos dará la razón. El tiempo nos dará la razón. Dejémosle al tiempo, amigo. ¿Algo más? ¿No? No sé, Julio Cerroa, si quiere algo pues más. Muchísimas gracias a ambos, Pedro, Vicente, Pedro, si no tienen nada más que agregar, muchísimas gracias por participar. Sin duda, la democracia es debate, no solo votos, y agradezco a ambos su disponibilidad. De verdad que se los agradezco a Vicente, Julio, por decir rápidamente, lo mismo a Pedro, y espero no sea la última vez y haya otra oportunidad. Gracias a los dos. Con el gusto de estar aquí contigo, Julio. Igual, Vicente, en verdad, ya sabes que yo no agarro las cosas personales. Te mando un saludo, ojalá estés con bien. Bueno, pues les agradezco a los dos. Me saludas a tu papá, el golpista, y a tu amigo, el traidor, Gilberto Lozano. Eres un niño, güey. Yo les mando tus saludos. Cuídate, Vicente. No soy un niño. Tengo huevos. Y ustedes son unos cobardes. Son unos cobardes porque no se quitan las máscaras. Oye, ya despídete, da las gracias y lárgate, hombre. Sé decente. Ya. Gracias, Vicente. Ya, ahí vas. Es que cobarde. O sea, aprende. Ya. Se acabó. Cuídate. Aprende. Ahí vas otra vez. Eres un niño, güey. Cuídate.
Te mando un abrazo, Vicente. Salúdame, por favor, a todo tu equipo. Dios nos libre, cabrón. Abrazo. Ay, madre, güey. La tuya. Mira al niño. Pendejo este, güey. Uy. Eres un niño, güey. Bye. Gracias a los dos. Gracias, Vicente. Gracias, Pedro. Creo que fue un excelente debate. Pues se dijeron de todo.